están? Yo soy Vivi, mamá rockera, y bueno, empezamos una nueva etapa aquí en Toxic Pink. La verdad, estamos muy emocionadas. Aquí está Mami Cotorrita. ¡Hey! Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y pues sí, empezando esta nueva etapa que va a estar llena de muchas sorpresas y con cosas bien padres, la verdad. Y pues para comenzar tenemos una invitada muy especial. Ella es Erendira González, es psicóloga y bueno, como empezamos con todo, con este tema, que pues la verdad sí es un poco duro, ¿no? Es el bullying, entonces por eso decidimos incluirla en el episodio. Hola, hola. Hola. Es un gusto estar con ustedes. Qué No, al emoción contrario. que vengas a esta nueva etapa para que vamos a tener ya más invitados y todo y que, bueno, que seas la primera en... Ay, muchas gracias. La verdad es que me da mucha alegría que me hayan invitado y las veces que ustedes lo necesiten, con todo el gusto del mundo, voy a estar aquí para apoyarlas. Muchas Muchas gracias. gracias. Y pues bueno, pues vamos a entrar a este tema que, bueno, es un poco crudo, ¿no? Que a veces sí, como que lo tomamos muy a la ligera, pero bueno, pues tú como experta cuéntanos un poco qué es el bullying. Pues mira, yo creo que tenemos que enfocarlo muy bien porque hay muchas denominaciones de la parte del acoso. Entonces, en especial el bullying ha sido considerado y ha sido segmentado muchísimo hacia la parte del acoso escolar, sobre todo en niños. Pues, se está documentando o se ha documentado a partir de los 7 años y hasta los 14. Sin embargo, también existen algunos estudios de que este fenómeno también se ha dado en adolescentes. Entonces, a mí me gusta considerar el rango de edad desde los 7 años hasta los 17. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 18 pues ya somos considerados adultos. Entonces, creo que es un rango muy amplio que nos abarca la primaria, la secundaria y la preparatoria. Hay diversos estudios que también nos hablan de bullying, sobre todo en la parte de adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces es un amplio margen de edad en donde se puede dar este tipo de acoso, ¿vale? Bueno, solo podríamos ver algunos cambios en los niños que ya les están haciendo este acoso o también en los que son acosadores. O sea, se Mira, puede... de hecho, sí, claro. Tendríamos que definir primero qué quiere decir bullying. Ajá. El bullying, obviamente, creo que todos lo relacionamos y deriva del idioma inglés. Ajá. Y se traduce como acoso escolar o como intimidación. Básicamente hay como ciertos rasgos tanto de personalidad de la persona que ejerce el bullying como de la persona que, digamos, como que lo sufre o que lo vive. Ajá. Puede ser practicado contra, como lo decía hace un ratito, ¿no? Contra niños, contra jóvenes, que en un momento dado se pueden caracterizar de alguna manera. No me gusta como tanto poner nombres o catalogar a las personas, pero pueden tener una personalidad sumisa. Ajá, pueden tener dificultades para defenderse, pueden manifestar a lo mejor una autoestima baja o inseguridad, y esto hace que precisamente existan ciertas diferencias. El bullying como tal es el ejercer de manera verbal o física, el ejercer un acoso constante por un tiempo ya sea prolongado o por un tiempo corto, pero tiene que ser constante, ¿no? Eso es como lo podemos definir de alguna manera. Okay. ¿Y cuáles son las primeras señales que, bueno, que nosotras como mamás podríamos detectar o cómo nos podremos dar cuenta? Porque muchas veces hay una cierta falta de confianza o aunque trates tú de generar confianza con tus hijos, si hay un punto en el que a lo mejor por pena, a lo mejor Claro. por no te lo quieren, entonces no te lo quieren decir. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta o cómo empezamos a notarlo? Pues mira, es
fácil y no. ¿Por qué? Porque se puede disfrazar de muchas cosas. Se puede disfrazar desde el tema de una apatía por no querer ir a la escuela, hasta ya problemas un poquito más complicados como alteraciones de sueño, trastornos en la alimentación. Si ven que sus chiquitos, por ejemplo, comienzan a ser más irritables de lo normal o pueden estar con algunas actitudes de depresión, a lo mejor tristeza, o a lo mejor que cambie de una o de otra manera su carácter, que sean personitas a lo mejor un poquito más aisladas o que refieran, por ejemplo, a dolores de cabeza continuos o que en un momento dado se estén dando cuenta que pueden existir pensamientos a lo mejor destructivos o que comiencen a platicar un poco acerca no sé, del imaginario de qué pasaría si ellos ya no se encuentran aquí. Que hay que ponerle mucha atención porque puede estar muy ligado a deseos ya con la parte de un suicidio, pero eso ya es en casos súper extremos donde el bullying ya es insuperable y que ya obviamente necesita una intervención inmediata para poder dar respuesta. ¿Vale? Entonces vamos de lo mínimo a lo máximo, que es esto, pero lo mínimo con lo que a lo mejor nos podríamos dar cuenta es que a lo mejor ya no quiere ir a la escuela como antes. Si yo veo que mi chiquito, mi chiquita está con mucha actitud ante ir a la escuela, habla de sus compañeros, le motiva a estar en la escuela, hacer sus tareas, levantarse todas las mañanas con toda la actitud, podemos hablar de que tenemos una relación sana. Pero si comienzo a ver cambios en esa actitud, entonces ahí sí necesito ponerme las pilas y revisar qué es lo que está pasando con mi pequeñín o con mi pequeñina en su entorno escolar. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo de algunas actitudes de las que hablas, pero pues yo tenía como 4 o 5 años porque estaba en la guardería. Wow, okay. Entonces, bueno, en el preescolar, digamos. Pero me acuerdo que yo me la pasaba con el doctor, ¿no? O sea, que siempre me duele la cabeza o algo, porque varias veces llegué rasguñada de la cara, de la nariz y todo, y pues a mí me decían mis papás, ¿qué te pasó? Y todo, y yo no le decía, o sea, o me caí o algo. Obviamente ellos siempre estuvieron así como sobre el tema, ¿no? Claro. Y no me dejaron, pero realmente sí hay algo, o sea, desde más chicos a veces sí se ven esas cosas, pero no lo hacíamos tan, ¿cómo se dice? Bueno, Evidente. evidente. O no lo denunciabas. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces el acosador lo que hace es, aparte de ejercer como esta violencia, hace una amenaza, ¿no? Que no es una amenaza explícita. Y sobre todo en los niños, que no es una amenaza de no sé, como ay, no sé, se me ocurre ahorita, no sé, como el te voy a matar, sino no tienes que decir nada, ¿no? Sí, Porque como si el no típico, puede te va haber peor, ¿no? tal consecuencia. Y entonces ya me callo. Exactamente, te va peor cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, a la primer persona que probablemente yo le diga dentro de mi entorno escolar, que es a la maestra o al maestro, si yo le digo y hay una consecuencia, entonces puede haber un acoso mucho más marcado o puede haber una situación un poquito más como violenta, ¿no? Entre los niños. Ahora como mamás, ¿cómo detectas si tu hijo es el buleador? Ahí es algo bien, bien importante y qué bueno que haces esa pregunta, porque muchas veces nosotros dentro de nuestro ambiente podemos tener ciertas situaciones que al final afectan a nuestros hijos, ¿no? Como por ejemplo, presenciar o estar dentro de un entorno violento en donde mi hijo no pueda expresarse de forma adecuada, no puede expresar o su tristeza o su frustración o su enojo por el entorno que le rodea, es muy fácil que estas actitudes se vean como reflejo de algo que está ocurriendo en casa. Entonces, primeramente tendríamos que hacer una revisión de cuál es el ambiente en el que mi hijo se está desarrollando fuera de la escuela.
con sus amigos fuera de la escuela, o sea, familiares, primos, a lo mejor gente que vive por ahí cerca de su casa, en casa misma, cómo se llevan mis relaciones, qué tanto a lo mejor estoy presenciando como hijo problemas familiares, discusiones, violencia intrafamiliar, este tipo de situaciones que de una u de otra manera impactan en mis chiquitos. Y después de esto, digamos como que la parte de del desquitarme, por llamarlo de alguna manera, o desfogar todo lo que yo siento, es a partir de ejercer violencia en otras personas, porque estoy descargando esa violencia en otras personas que son mis iguales. Okay. Y bueno, ¿cómo hay algunas herramientas para pues ayudarlos, tanto como al niño que está buleado como al que bulea, o sea? Sí, de hecho, fíjate que sí existe. Ahí es muy importante, primeramente, aceptar que está pasando esa parte. Es muy importante que en un momento dado aceptemos o que mi hijo es víctima de bullying o que mi hijo ejerce el bullying. Es muy importante también ser un poquito más objetivo o objetivas con nuestros hijos para poder determinar de qué lado están, aceptar esa parte y a partir de ello poder comenzar a trabajar con esto. Ajá. Algo bien importante, por ejemplo, no sé, para poder prevenirlo, es evitar comportamientos agresivos, palabras antisonantes y situaciones que puedan resultar violentas para nuestro hijo en su presencia, ¿no? No los vamos a poder evadir o no vamos a poder esconderlos de una realidad violenta que actualmente vivimos. Y le podemos explicar y sí podemos hacer la diferencia entre lo que está viendo fuera y lo que vive dentro de casa, ¿no? Hay que fomentarles también, no es muy recomendable, fomentarles valores como responsabilidad, la parte de la cooperación, la solidaridad y sobre todo la humildad. Muchas veces intentamos pensar o más bien ver a nuestros hijos como las personas más maravillosas del mundo, y claro que lo son, pero también hay que ubicarlos dentro de una realidad y hay que ubicar que ellos conviven con personas que son iguales a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si convivo con niños, todos los niños son iguales, todos los niños tienen derecho a jugar de la misma manera, obviamente se toman turnos, etcétera, pero que los vean como sus iguales, que esta parte en donde ellos pueden detectar que a lo mejor, no sé, tienen ciertas inseguridades o que no pueden hacer ciertas cosas o que en un momento dado tienen, no sé, a lo mejor hasta incluso alguna capacidad diferente, hablando de discapacidades, que esto no sea un motivo para que mi hijo pueda en un momento dado valerse o hacer un chiste incluso de ese tipo de condiciones. Es bien importante tener mucha comunicación con respecto a la parte de la igualdad entre niños, ¿no? Hay que comenzar también a enseñarles a controlar sus emociones y sus impulsos, porque muchas veces esto no nos lo enseñan en la escuela. Es muy complicado que nos enseñen o que nos den tips como de inteligencia emocional dentro de la escuela. Entonces, o podemos armar talleres dentro de la escuela, fomentar que se armen talleres en este sentido o documentarnos sobre el cómo trabajar con nuestros hijos para poder hacer la parte de controlar sus emociones y sus impulsos. También es bien importante ser conscientes de que necesitamos ponerles límites a ciertas conductas, porque muchas veces por no generar problemas a lo mejor un poquito más grandes o porque a lo mejor dentro de casa tengo un patrón de conducta que, no sé, permite el papá de mi hijo o la familia de mi hijo y yo permito otro tipo de conducta o de reglas, tenemos una confusión precisamente en hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no. Ajá, entonces muchas veces eso llega a confundir a nuestros chiquitos y después pues no sabemos cómo actuar, qué hacer, qué está bien, qué está mal, porque mientras para unos está bien, para otros está mal, entonces no sabemos exactamente sobre qué directriz alinearme a la hora de hacer las cosas bien, ¿no? O de tener buena conducta.
es muy importante también conocer a los amigos de nuestros hijos, tener ciertas convivencias, estar como muy al pendiente de cómo se están relacionando, qué relación existe o hay con ellos, fomentar y abrir los canales de comunicación para que también nos platiquen acerca de sus amigos, acerca de cómo ven la escuela o cómo ven las relaciones que ellos mismos tienen. Y también bien, bien importante considerar dentro de nuestro plan de educación y de valores, enseñar a nuestros hijos a pedir disculpas y a reconocer sus errores. Eso es bien, bien importante porque a partir de esto podemos también generar esta parte de la humildad con tanto con sus actos como con las relaciones que ellos mantienen, ¿no? Con sus iguales. Y es que sí, hay un gran problema, ¿no? Porque hay veces que nos topamos con pared, ¿no? Cuando vemos al niño que hace bullying, por ejemplo, a mi hijo, y la mamá dice, no, es que mi hijo es muy bueno, y se cierra, ¿no? El decir, es que mi hijo no puede hacer eso, es que en mi casa se porta muy bien. Entonces Exacto. ahí, o sea, ¿para dónde vas, no? Como mamá, o sea, no vas a permitir que sigan haciéndole esto a tu hijo, pero su mamá no se va a prestar, entonces estás en eso. Sí, sí, fíjate que sí, es algo súper contradictorio porque como lo mencionabas un ratito, mientras que a lo mejor, no sé, para ti existen ciertos valores que se deben de respetar y mi hijo es violentado en ese sentido, a lo mejor para la otra mamá pues no es, digamos, como que Qué grave, ¿no? tan malo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vivo en un ambiente donde es normal ser violento verbalmente. Sí, y ahí Sí, entra ¿no? esa parte como de que no, o sea, como no pensamos lo mismo, no estamos, digamos, Exacto, educando igual, pues viene como que la parte en la que se choca exacto, y lo que decías, exacto. Sí, es no, o que mi hijo puede en mi casa suceder. es un angelito y no sé, pero en tu casa no sabes cómo se está comportando con niños de su edad, con gente de su, o sea, en su entorno. Exacto, exacto, porque muchas veces, y sí, exactamente ocurre que en casa me porto súper bien porque a lo mejor tengo un ambiente muy estricto, Ajá, porque a lo mejor tengo un ambiente demasiado violento y no puedo actuar ni operar y tampoco puedo expresar que yo me expresarse. siento ahogado en ese ambiente. Ujú. Y entonces, pues me voy a portar bien como niño, ¿no? Pero estoy desfogando toda mi frustración y todos esos sentimientos en la escuela, violentando a Lo otras saca. personas. Ujú. Ujú, exactamente. O simple y sencillamente, a veces he visto, por ejemplo, mamás que es así de, no, es que mi hijo es incapaz de hacer las Ajá. cosas y pues, ¿cómo le voy a limitar, no? Si a lo mejor tengo, no sé, 3 horas para estar con él y esas 3 horas me voy a enfocar en regañarlo, pues como que no, ¿no? Que ahí ya vienen otros detallitos, ajá, que igual si quieren después podemos comentar, ¿no? Con este síndrome de los papás cuando ven a sus hijos como, ¿no? Mm. Porque también Sí. puede llegarse a dar esa parte. Y tiene mucho que ver también esto con el cómo estoy conceptualizando a mi hijo y qué le permito que haga. Sí, bueno, es que más que nada ese es el reflejo de lo que está en la casa, ¿no? O sea, Exacto. al final Ujú. es como te están tratando, cómo están llevando esa dinámica en casa. Exacto. Exactamente, sí. Así es, porque igual podemos estar generando hijos tiranos y esos hijos tiranos Mm. son esas personitas que pueden ejercer bullying también. ¿Por qué? Mm. Porque no tienen un control y no tienen un límite acerca de lo que pueden estar haciendo bien y cómo relacionarse de una forma igualitaria con sus compañeros de trabajo, De de escuela. escuela, ¿no? Es que Ujú. bueno, también hemos llegado a un punto donde, bueno, ahorita ya no les puedes decir nada, ¿no? Porque crecen con traumas, porque ya tienen la ansiedad, ¿no? Entonces, Exacto. de pronto se van a los extremos, ¿no? Como papá, "No, es que no le puedo decir nada porque, o sea, mil cosas. Y realmente están, o sea, están haciendo mal. O sea, como que tenemos un trabajo más grande ahora como mamás, ¿no? Exacto. En mediar eso, ¿no? Entre que no le Total. vas a pegar, Ujú. pero tienes que poner límites, o sea. Exacto, y la verdad es que sí, la tienen un poco más complicada precisamente por esto, mire, porque al final
tenemos que aprender a regular entre lo que está bien para ti, también está bien para ti, pero a lo mejor no está bien para el otro, y entonces puede llegar a ser susceptible, ¿no? Y entonces así como de, ¡ah! ¿Y cómo decimos, no? Y aquí es muy importante también converger todas esas opiniones para que igual estén dentro del criterio de la igualdad. Sí, es lo que yo también te iba a preguntar algo relacionado, porque pues ahora, digamos, anteriormente llegabas y bueno, yo lo vi con un familiar que era de la misma edad que yo y de Ok. repente lo molestaban mucho en la escuela. A mí me enojaba y yo siempre salía en su defensa, siempre salía Ujú. en su defensa. Y pues no sé si yo porque era niña o porque trataba como de no dejarme, pues como que lo dejaban en paz y ya, ahí se acababa. Ok. Pero él iba a su casa y decía, es que me pasó esto. Y le contestaban, pues defiéndete, o sea, haz lo mismo. O sea, eran otros tiempos, obviamente. Estamos Claro, hablando de hace definitivo. Ajá. veintitantos años. Y ahorita, pues es como de, pues si le digo que se defienda al rato, pues va a terminar peor la cosa. Y no Exactamente. sé, como que dices, Exacto. Y al rato tu chiquito es el violento, ¿no? exactamente. O chiquita, ¿no? Y eso es precisamente lo que necesitamos, sobre todo concientizar en la escuela. Muchas veces nosotros dejamos pasar algunos signos de alerta y de alarma. Cuando yo veo un cambio en el comportamiento o en las ideas o simplemente en la mentalidad con la que voy a la escuela, quiere decir que hay algo. Ujú. Y a veces necesitamos ser mucho más sensibles como mamás y creerles lo que nos digan. Eso Ujú. No sí, actuar de inmediato, pero sí investigar, ser un poco a lo mejor más astutas y comenzar a investigar a ver por qué me está diciendo esto y por qué ella no va como con la misma chispa a la escuela y por qué si tenía unos amiguitos, después resulta que ya le causa dolor de estómago hablar simplemente de ellos. de los ¿Sí me amigos. explico? O sea, es como un poquito usar nuestra astucia de mamá para poder indagar qué es lo que está pasando y siempre creerle a nuestros hijos. Primeramente, escuchar, investigar y después documentarnos para saber qué está pasando. Porque en una de esas nos damos la sorpresa de que mi hijo es el El buller, ¿no? bullying, sí. Entonces, también hay que darnos cuenta de esa parte y saber cómo trabajar e intervenir a tiempo en esa situación. Sí. Oye, en los casos que han sido ya extremos, porque eh, sí, sí hay casos de niños que se han Ujú. suicidado y esto, ¿es Claro, por lo mismo de que no tienen la atención así o ya es. tienen un daño más, o sea, ya llámese depresión, ansiedad o algo así, Ujú, o ujú. simplemente sí lo llevaron al extremo con las actitudes? Sí, fíjate que sí. De hecho, cuando nosotros no atendemos esta parte del bullying y trabajamos con nuestros hijos en fortalecer su autoestima, en darles ciertas herramientas de control emocional, de asertividad, etcétera, etcétera, y sobre todo en hacerles caso, sí puede llegar a estos extremos. De hecho, aquí en México no se documenta tanto, pero en Estados Unidos se ha documentado que una de las mayores o causas principales que se tiene para el suicidio en adolescentes es precisamente el bullying. Ujú. ¿Por qué? Y Porque no lo podemos atender a tiempo o lo disfrazamos, sobre todo porque al final es un círculo vicioso y es una, digamos, como que una relación violenta encubierta. Entonces, si yo no lo digo porque estoy amenazado, es muy complicado que yo lo pueda hablar con mis papás. Pero si tenemos esta, digamos, como que esta habilidad para poder ver en nuestros hijos cuando esto está ocurriendo en etapas tempranas y lo investigamos, podemos hacer algo. Porque sí, sí se puede dar veré. O sea, sí existen estudios que me hablan de que este tema del suicidio está relacionado con el bullying, ¿no? Ya con situaciones mucho más extremas, donde ya derivado de una gran depresión y de mucha ansiedad, podemos llegar a esta parte, ¿no? sí. Porque muchas veces no vas directo a agarrar un cuchillo y no. Hay, bueno, yo lo voy a contar por mi experiencia, que Claro. en la secundaria
fue así mucho al principio, ¿no? Yo era muy gordita y todo, entonces era como que todos los días, ¿no? Que me estuvieran Ujú. diciendo eso. Entonces, llegó un momento que yo no comía, o sea, fueron los 3 años de secundaria que yo no comía. Eh, Claro, Le inventaba mil cosas a mis papás, yo estaba súper flaquita y todo. Entonces es sí, como, pues, irlo haciendo poco a poco. Y yo me acuerdo que me la pasaba dormida, o sea, llegaba de la escuela y a dormir para que claro. no me diera hambre, o sea, todas esas cosas que, bueno, en ese tiempo, que se siente que no es En mucho, esos pero ayeres, ajá, ajá. en ese tiempo, Ujú. no se hablaba tanto de la anorexia, de la bulimia y Así esto. es, Entonces, pues yo no lo veía así como mal, ¿no? O sea, a mí se me claro, hacía normal. Entonces, yo cambié para que ya no me molestaran, a ser la que buleaba, ¿no? También en parte, pues para estar del otro para lado, ¿no? encubrir, ¿no? Ajá, Ajá, exacto, pero exacto, de todos modos por dentro yo pues me estaba dejando, ¿no? Porque no claro. comer y todo eso pues te va Ujú. llevando a un punto que podías haber muerto, ¿no? Así es, exactamente. Y esa es otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque en este trastorno alimenticio, pues al final estás perdiendo control sobre tu cuerpo, ¿no? Sobre el darte alimento y poco a poco existe una degeneración precisamente por este tema, ¿no? Entonces, mientras a lo mejor en un momento dado sentías esta necesidad de pertenecer, por ejemplo, o de cumplir con un estándar, Ujú. nos vamos dejando, ¿no? Y no, y como tú lo dijiste, no necesariamente es cuando yo termino mi vida o decido terminarla de una forma tajante e inmediata, sino que lo voy haciendo con el tiempo, Poco a ¿no? poco. Como en este caso que nos compartes. Muchas gracias por Sí, pues. compartirnos. Sí, Y también, bueno, aquí en México sí se han dado algunos casos, sobre todo en el norte, pero toda esta parte de cuando ya los niños llevan armas a la escuela para buscar claro, defensa propia y pues terminan pagando inocentes que maestros, a lo mejor se van, bueno, más allá exacto. que es como en adolescentes, contra a lo mejor trataron de hablárselo, decírselo a un maestro, el maestro así como que lo Ujú, tomó a la ligera y pues termina en así tragedia. es. Exactamente, exactamente. Por eso hay, me parece que mucho camino por recorrer, sobre todo para hacer conciencia, tanto en maestros como en papás, de que la parte del bullying al final también depende de un trabajo en conjunto entre lo que hacemos en casa y Y cómo permitimos dentro del aula que las relaciones entre iguales se den, porque muchas veces por estar controlando a todos los niños de la clase, no me estoy dando cuenta de que puede existir este tipo de abuso con algunos otros niños, ¿no? exactamente. Porque aparte hay veces que los mismos maestros hacen que exista ese bullying, o sea, Así es, porque les ponen lo general. apodos o algo, entonces a los Ujú. niños se les hace fácil y entonces, pues si el Continuar con maestro esta lo dice, cadena. Así ujú, es, sí, exactamente. Sí, para los maestros en algunos casos puede ser muy fácil, sobre todo si no estoy teniendo también una, ¿cómo te diré? Como una inteligencia emocional adecuada. Por eso la recomendación para los maestros es de crear siempre un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos, de que no van a ser juzgados. A veces es un poco complicado verlo de este lado, pero sí es necesario revisar dentro de la relación que tienen con los maestros, que el ambiente que ellos generen dentro de su salón sea así, ajá, un ambiente donde ellos puedan expresarse de la forma que lo necesiten, sin el ojo crítico de los demás o que se regule esa parte. Ajá, que obviamente pues también esté listo para penalizar los malos comportamientos y para reforzar los buenos, pero obviamente aquí sí es muy importante también darle ese voto de confianza al maestro, porque muchas veces, y no me van a dejar mentir, muchas ocasiones es de que no, es que el maestro es violento, es que el maestro ya está en contra de mi hijo porque le está diciendo muchas cosas. Ajá, entonces no permitimos también al maestro hacer su chamba. ujú, Exactamente, sí, Ujú. hay muchas mamás que son Y es así de como que mucha muy, comunicación. ajá, que están sobre de él y que ya solamente por Sí, una así como de, acción, ajá,
como Así alguna es. acción como de, es que mi hijo no le cae bien al maestro y por eso se lo trae así. Entonces, Exacto. creo Por que eso se también, lo trae, exactamente. Por eso ya todo el tiempo le está criticando, ¿no? Ujú. exacto, como que nos hace falta, así como de repente queremos aprender mucho sobre crianza, perdón, cuando somos mamás primerizas o cuando tenemos a nuestro bebé chiquito, creo que también hace falta aprender un Así poquito, es. tanto mamás y maestros, sobre las inteligencias, las diferentes inteligencias emocionales Es correcto. que, o sea, que Ujú. nuestros niños no van a ser iguales, es como tienes 3 plantitas, las 3 plantitas no van a crecer al mismo tiempo, no van a florecer al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor este niño es bueno en matemáticas, pero le Totalmente. cuesta un poquito Total. ciencias. Y a lo mejor esta niña es buenísima en oratoria, pero le fallan las matemáticas. Yo creo que es centrarnos en lo que ellos son Así es. buenos y hacérselo saber a los En niños los talentos que ellos tienen. para que no Ujú. sientan como que es que él es menos porque no sabe matemáticas y todos le vamos a hacer bullying porque no sabe matemáticas y lo vamos a traer de falda, de corbata porque él no sabe y nosotros sí sabemos. Así es, exactamente. Y eso precisamente es lo que deberíamos en un momento dado ayudar a generar o revisar cómo lo genera el maestro, ¿no? Porque también, como por ahí lo acaban de decir, ellos mismos generan esas diferencias, que al final no son diferencias, son simplemente, como lo acabas de decir, Ana, son talentos diferentes. Mientras que para algunos somos mucho más diestros, no sé, a la hora de las matemáticas, otros tenemos el talento musical, otros Exacto. aprendemos a lo mejor de forma visual y necesitamos que todos nos lo anoten en el pizarrón y otros nada más escuchando, Escuchando. pero todos aprendemos lo mismo, ¿no? Eso. Sí, todos tenemos la misma Ujú. capacidad de aprender, solo que de Así es, diferentes formas. exactamente. Ujú, exactamente. Entonces, no es que uno sea más o sea menos, simple y sencillamente aprendemos de forma diferente y probablemente también los maestros necesitan estar muy sensibles ante estas diferencias. Ajá. Y comprender todas y cada una, porque a lo mejor también podrían ser facilitadores, ¿no? De estos mismos talentos y Ajá. potencializar esos talentos como ya se tienen, ¿no? Ujú. Todavía nos falta mucho que aprender en ese tema porque no existen, o al menos yo no conozco, programas donde sea la parte primordial el poder potencializar los talentos que tienen los niños de acuerdo a lo que ellos mismos presentan, ¿no? Porque muchas veces los tenemos que estandarizar de acuerdo a un conocimiento que está en un libro. Sí. Exacto. Pero si cumples con la competencia, qué bueno. Y si no cumples con esa competencia o la generas de una forma distinta, entonces ya valió, ¿no? Y mi chiquitín, pues ya no va a poder aprender de la misma manera o no existe una atención un poquito más personalizada para poder potencializar ese talento que tiene con las características que presenta. Exacto. Y pues está complicado si hablamos de un grupo de 40 niños, por ejemplo. Definitivo, definitivamente, exactamente. Y es ahí cuando a veces yo creo que es bueno también concientizar a los papás de que el hecho de que se vayan los niños a la escuela no es de pues ya me libré de Me él, libre. sino también hacer una labor en conjunto, ¿no? De Es estar que revisando en qué puedo apoyar a mi maestra o a mi maestro, cómo puedo generar un ambiente sano dentro de mi salón de clases, cómo se están llevando los chiquitos, estar en comunicación con los papás y también estar generando como esta comunicación entre todos que sea lo más objetiva posible para que también nos estemos dando cuenta de esa parte, ¿no? es que Sí, luego como papás dicen, pues ya, lo lleva a la escuela, o sea, Ya, y hay que ya te aprender. desconectas, ¿no? O sea, y Exacto. llega en la tarde y a ver la tele, videos, mil cosas, y ya realmente no te hiciste cargo de él. Por Ujú. eso ahorita yo creo que también cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Esto de la escuela de la virtual y escuela todo, virtual. porque Definitivo. realmente era así como, vete a la escuela y ya. Sí, exacto, ya me libro de muchas cosas porque tengo otras cosas que atender, pero también el ejercer la paternidad y la maternidad tiene que ver con involucrarme en el mundo de mis hijos, ¿no? Y yo creo que fue un buen ejercicio esta pandemia para involucrarme en el mundo de mis hijos, para ser más sensible ante eso que está ocurriendo en el salón de clases
y darme cuenta de que también no la tienen fácil, ni los maestros, ni los niños, ni nosotros, ¿no? Ya teniendo una convivencia todo el tiempo con nuestros hijos. Sí. Sí, y yo creo y espero que esta pandemia o estas clases en línea nos sirvan de lección un poquito, tanto a papás como a maestros, para sensibilizarnos un poquito. La parte de los Claro. papás, de no decir, de dejarles toda la chamba a los maestros, como que, pues órale, yo Ujú. ya estoy cumpliendo con mandarlo a estudiar, a ti te toca educarlo. Pues no, mamacita, nos toca a todos. Exacto, exacto. Es una labor en conjunto, porque al final, si se dan cuenta, pues somos una sociedad y una sociedad se trata de contribuir entre todos. Entre Entonces, todos. si nosotros queremos de una o de otra manera tener un ambiente sano, tenemos que entrarle todos. Exacto. Sí. Ujú. Y bueno, ya cuando te das cuenta con, bueno, tú ya nos comentarás un poco que va a ir Ujú. poco a poco, ¿no? Cuando ya vemos estas pequeñas alarmas en Exacto. los niños, Ujú. ir poco a poco, o sea, tampoco ser así como, a ver, ¿qué te pasa? Y ¿Qué siéntate te y está dime, pasando? Ajá. o sea, Claro, es que te ves diferente, o sea, como que ir claro. Como que leve, ¿no? buscarle la Ir manera de leve, llegarles, ¿no? exactamente. Ujú, exacto. ¿Quién más que su mamá, no? O sea, ¿quién más conoce a sus hijos que su Que a mamá mamá. propia? Entonces tú sabes, ajá, ustedes saben o tú sabes cómo llegarle a tu hijo, cómo hablarle para que abra un canal de comunicación efectivo y te pueda decir, a lo mejor no en el momento, pero sí darte cuenta de algunas cosas, sí darte cuenta de cómo se está llevando la parte de sus relaciones, si a lo mejor está fingiendo que está enfermo para no ir a la escuela, me puedo dar cuenta de por qué no quieres ir. A lo mejor, por un lado, probablemente no le gusta la escuela, ¿no? O no le gusta estudiar. ¿Por qué no le gusta estudiar? Es una relación que tiene que ver con el maestro, es una relación que tiene que ver con sus compañeros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no quiero ir a la escuela? Por lo regular, todos los niños están muy motivados por ir a la escuela porque es la oportunidad uno, de que aprenden y dos, de que pueden estar con sus compañeros y pueden tener amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es uno de los principales motivadores para los niños. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que eso ya no está ocurriendo, entonces sí necesitamos prender las alertas de mamá y comenzar a investigar de una forma tal vez hasta sutil, para que el niño tampoco o la niña tampoco se vean amenazados y se sientan intimidados también por nuestro juicio o por nuestros interrogatorios. Porque a veces le tenemos tanto miedo a darnos cuenta de que nuestro hijo es buleado que en un momento dado queremos solucionarlo ya, Sí, ¿no? de un ratito para otro. Ujú, exactamente. Entonces, sí es necesario igual también tener un poquito de paciencia y abrir este canal de comunicación, porque muchas veces los niños podrían estar siendo amenazados o ellos mismos se sienten que no tienen la fortaleza para poder hablar de ello y para poder denunciar una situación que estén viviendo en la escuela. Sí, pues esto que les estoy contando, yo no lo había dicho, o sea, mis papás apenas se Ujú, enteraron y eso porque, bueno, aquí para hacer paréntesis, acabo de Ujú. encontrar a la chica que en la secundaria por Face Fíjate, y totalmente diferente, ¿no? Porque era la bonita, la super nice y ahorita está claro. totalmente diferente, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. fue como que, ya ves, hay karma. Exacto, el karma existe. Ajá, sí, realmente yo dije, ya ves, ¿no? Que y Ujú. fue cuando ya lo pude expresar y les decía a mis papás, mira, esta es la que me hacía bullying y todo, ¿no? sí, Pero Claro. realmente, o sea, tú lo tomas ya de otra forma, pero hay Ujú. muchas personas que sí se quedan, pues, muy clavadas, ¿no? Exacto, O sea, tampoco es exacto. fácil, tampoco te digo que así fue de, ay, fue De de la ya, la noche a noche a la la mañana. mañana, por ajá, supuesto. Claro, pero porque sí. también nos tenemos que dar cuenta de dónde estamos y a veces nosotros mismos, desde pequeñitos, buscar alternativas, ¿no? Ujú. Sí, Sí, porque pues uno como mamá y que pasó por eso, pues sí tienes como el temor de, el chin, miedo. o sea,
Sí, o sea, con niños, con niñas, bueno, ella tiene niño, pero es lo Fíjate. mismo, ¿no? De Ujú. pronto a los dos les pueden hacer bullying y es como, ay, ¿cómo les dices? ¿Cómo reaccionan? Porque como decía Ana, ¿no? O sea, no les vas a decir, ay, pues, no te dejes y pégale, si te pegan. Desquítate. No, ajá, o sea, Sí, sí, de lo que se trata es de cortar la De cadena de cortarla, violencia y estamos exactamente. incitando a la violencia, ¿no? Ajá, por supuesto. pero pues luego hasta como adultas, seguimos cayendo, ¿no? O sea, Ujú. de pronto, pues por las mismas redes sociales y todo, seguimos haciendo ese acoso, a pesar de que decimos, ay, no, entre mujeres hay que apoyarnos y todo, seguimos haciendo acoso y Así seguimos, es. juzgando y todo, y de pronto te quieres poner así como, pues casi casi al nivel Exacto. y Y se pues te dices, ya olvida, también, Y continúas. ujú, exactamente. Sí, o sí, sea, sí, sí, ¿cómo les totalmente de acuerdo. explicas? O sea, Exacto, sí, ya parece, bueno, obviamente ya hay otros términos, pero al final, si ustedes se dan cuenta, digamos como que ese comportamiento del bullying también trasciende a la parte adulta, ¿no? No está tampoco Sí. documentado porque obviamente ya se supondría que tenemos otras herramientas, pero también se ejerce ese tipo de violencia en ciertos círculos, ¿no? Precisamente con la relación del pertenecer a puede haber personas que se sientan como superiores moralmente, donde en un momento dado esos superiores moralmente me juzgan. Y yo creo que para pertenecer necesito cumplir con ciertas reglas. Y es ahí donde continúa precisamente esta cadena de acoso, ¿no? ujú. Sí, por eso como algunas recomendaciones que nos puedas hacer para, pues, fortalecer, además de la confianza con los Ujú, niños, ujú. que ellos vayan, Crear como pues, vínculos. trabajando en esto, ¿no? Como un vínculo. Exacto, Ajá. Ajá. ujú, exacto. Yo creo que uno muy importante, y Ana lo acaba de decir, generar un vínculo de comunicación con tu hijo o hija, donde ellos se sientan con total y completa confianza de contarte lo que sea. Ujú. Sí, como Muchas veces llegan a nosotros, ujú, te escucho, Ana. una frase que una vez me encontré que decía, el día que mi hijo tenga un problema, no quiero que piense, chin, mi mamá se va a enojar, sino que piense, oye, voy a contárselo a mi mamá, ella me puede ayudar. Claro. Exacto, me va a ayudar, exactamente. Y acabas de decir algo súper importante, Ana. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos con nuestros hijos este puente de comunicación abierto, en lugar de que piensen que este problema los va a llevar a tener un problema con mi Mayor. papá, con mi Ajá. mamá, con mi familia, exacto, que nos vean como la fuente donde ellos pueden encontrar ayuda, que es lo mejor y lo ideal, ¿no? Dentro de las familias. ¿Por qué? Porque así me voy a dar cuenta mucho más rápido y de esta manera puedo solucionarlo en un tiempo a lo mejor más corto, sin tanta repercusión. Ujú. ¿No? Y también es súper, súper importante fomentar digamos como que este ambiente de participación y de tolerancia también en nuestra propia familia, porque incluso el bullying se puede dar entre hermanos. Ajá. Ujú. Cuando nosotros precisamente generamos estos ambientes de competencia con nuestros Con hijos los hijos. o ejercemos precisamente lo mismo, ¿no? El tema de a lo mejor la burla, la poca igualdad, etcétera, etcétera, dentro de nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia. Sí, pues a veces los mismos papás, ¿no? Te ponen apodos o algo Ujú, así, ujú, entonces desde ahí exactamente. piensas que... Ujú, exactamente. Entonces salgo a un ambiente donde, pues como papá no tengo ningún control, sobre todo en el tema de las relaciones entre iguales, no tengo ningún control. ¿Por qué? Porque mi hijo o hija es quien determina quiénes son sus amiguitos y quiénes no. Exactamente. Sí, y también entre Entonces, en papás, esa parte sí es bien importante. Ujú. lo que de repente pasa, ¿no? Oye, ¿por qué no eres como tu hermana? Tu hermana a tal edad ya hacía esto, tu hermana, pues, es Así que es. somos diferentes. Exactamente. Y lo que mencionabas también hace ratito, ¿no? Todos tenemos talentos distintos y cuando somos papás de hijos con diferentes talentos, pues también aceptar los talentos que tengan y fomentarlos. Creo que desde ahí empieza esa parte, ¿no? Ujú. Sí.
Sí, si aprendemos estimulación temprana, pues también como que aprender esta parte de inteligencias Por ejemplo. emocionales y pues llevarlo Así es. a cabo en casa, no solamente como que de la boca hacia afuera. Así es, exactamente. Y sí, realmente relacionarme con ellos en un ambiente igual de mucha tolerancia y de aceptación, porque al final cuando yo vivo en un ambiente donde todo mundo intenta ser armonioso e intenta ser tolerante y aceptar las diferencias entre todos, puede ser un poquito más sano y obviamente yo comienzo a tener una autoestima mucho más reforzada y mucho más, ¿cómo te diré? Como mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque al final me estoy aceptando tal y como soy. Ujú. Exacto, eso, reforzar la autoestima. Exactamente. Ujú. Así es. Pues sí, Así es. qué fuerte, ¿no? Para bueno, a nosotras que nos toca, están tan chiquitos, ¿no? Y ahorita, bueno, dices pandemia, lo que quieras, y no están yendo, pero entiendes muchas cosas Se salvan. de que están aquí y te dicen, no, es que no soporto a esta niña porque grita mucho y no sé qué. Y entonces, estando ahí, ¿cómo serás, no? O sea, Exacto. entonces, si lo Así, estás diciendo aquí, imagínate cómo lo dirás allá en el o salón algo de así. clases. Ajá, ajá. Exacto. Entonces, te Exacto. empiezas a dar cuenta de cosas pero pues también tienes el miedo, ¿no? De cómo la van a tratar, cómo va a tratar también, o sea. Es Exacto. que también ese es un poco el problema, ¿no? Que siempre nos ponemos a pensar cómo la van a tratar, pero no, o sea, tenemos que ver también cómo va a tratar. Las dos partes, Exacto. ¿no? Totalmente. Sí, tenemos que Exacto. ver los dos. Ujú. Exactamente. Y hay algo bien importante que también necesitamos tomar en cuenta. La forma en la que ellos se relacionan y sobre todo, mientras más chiquitos se ve mucho más natural, la forma en la que ellos se relacionan es un reflejo de las relaciones que tienen a su alrededor. Nosotros Están como viendo. humanos aprendemos por imitación y nos relacionamos por imitación. Entonces, si yo crezco en un ambiente donde existe la violencia, donde existen las malas palabras, donde existen estas relaciones que son un poquito tirantes, etcétera, etcétera, así se aprende a relacionar mi hijo o mi hija. Ujú. Pero si yo comienzo a ver que mis hijos comienzan a ver que yo me llevo, pues a lo mejor no siempre va a ser miel sobre hojuelas mi familia, pero que tengo comunicación con ellos, que sé arreglar mis problemas, que no critico, que no ejerzo violencia, límites, que existen valores, que al menos, no sé, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera o por poner un ejemplo, nos sentamos todos a la mesa y no discutimos, etcétera, etcétera. Es como ellos van a comenzar a buscar relacionarse fuera. Afuera. Sí, porque al final pues Así todo es es. un reflejo. Exactamente. Ujú. Definitivamente. Ok, y así como recomendación, o sea, ya nos dimos cuenta que sí le están haciendo, o sea, ir nosotros directamente con los maestros Así es. O Sí, actuar aquí por es muy cuenta. importante tener mucha comunicación. Exacto, inicialmente con quienes son las autoridades de la escuela y comentar esta parte. Ujú. Necesitan buscar el apoyo muchísimo del maestro, de las personas que están involucradas en la escuela, Alrededor, porque ¿no? al final ellos son también quienes regulan las relaciones que existen y también pueden ser como mediadores a la hora también de hablarle a la otra parte y comentar esto que está pasando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Incluso, no sé, si por ejemplo dentro de tu escuela tienes a el psicólogo escolar o alguien que también pueda de una o de otra manera brindar apoyo Apoyo. desde su disciplina, está perfecto. Mientras más personas se involucren en esta situación, todos ayudan desde su trinchera para poder darle solución a este problema. Ujú. Sí, así que ya Sí, saben, nada de que tú regresasela ni nada, o sea, hablen mejor sí, con las autoridades exacto, Y buscar ya se soluciones. irá arreglando todos, ¿no? Ajá. exacto, Exacto, sí, exacto. porque se les hace más fácil no decirles, ay, no, pues defiéndete y ya, o sea,
Exacto. hay que armar todo un grupo y Y para... hacer algo, exactamente, porque al final el defiéndete, como les mencionaba hace un ratito, ¿no? Probablemente sea precisamente el perpetuar la cadena de De violencia, violencia. ¿no? Ujú, exactamente, ¿no? O estas cosas que nosotros tenemos, aunque no lo digamos, pero ya naturalizamos, ¿no? O hacemos como muy común el hecho de incluso de criticarnos todo el tiempo, ¿no? O sea, algo tan sutil que al final también pone en cuestión nuestra propia autoestima, ¿no? Pues, Y lo seguimos perpetuando con ese tipo de situaciones. Entonces sí es algo que recomendablemente se debería llevar a cabo en conjunto, con mucha comunicación y sobre todo con la conciencia de algo constructivo Sí, entre todos. porque además, o sea, ponle, ya, le pegas tú también, te deja de molestar a ti, pero va a buscar a alguien Pero a más va a otra buscar a alguien persona, más. y exactamente. esa persona va a seguir así. O sea, entonces es como Exacto. sacar lo malo de ahí, ¿no? Ujú, exactamente, o atenderlo, trabajarlo, poder determinar también, ¿no? O sea, el chiquitín que ejerce el bullying o chiquitina, ¿qué está pasando en casa? Y ¿Qué también hay como, ahí? ¿Cómo lo puedes ayudar, no? ajá. Y como papás abrirnos un poquito a escuchar y a estar Ujú, atentos, porque lo decía Vivi hace ratito, muchas veces somos así como que, ay, pues es que no, en mi casa no hace nada, y nos cerramos a que en la casa no hace nada, pero pues hay que ver por qué está actuando así mi hijo. Si a lo mejor en casa ve un ambiente sano, pero no sabes si vio algún detalle en los vecinos, en alguna reunión familiar que no le exacto. pareció, y pues abrirnos un Ujú, poquito más a ujú. eso. Así es, exactamente. O simplemente revisar cuál es el contenido al que tiene acceso. ¿Por qué? Acceso. Porque a lo mejor no sé, ¿eh? Veo mis telenovelas y a lo mejor me gustan las series que son un poquito de temas relacionados con esta parte y el niño o mi niño o mi niña tienen acceso a ese tipo de información, entonces voy normalizando Ajá, este tipo de situación, ¿no? Sí, de hecho, en alguna ocasión ya habíamos dicho, ¿no? Siempre hay que creerles a los a niños, los ¿no? niños. Siempre, siempre, Totalmente. siempre. Y que digas, ay, no, es que eso no lo ve aquí, pues checa qué está viendo, dónde lo está ¿Dónde lo aprendiendo, está porque si lo aprendiendo? está diciendo por algo, o sea, Ujú, realmente ellos son muy, muy listos, entonces exacto. tenemos... Y sobre todo, creo que es bien importante tener la conciencia de que mientras más chiquitos, ajá, es más fácil que ellos Absorban imiten todo. cosas. Exactamente. Saben. ¿Sí? Claro, cuando ya comienzan a ser adolescentes o en la pubertad ya comienzan a tener un criterio propio, pero Pero de, también están muy bombardeados de todo lo que ven y a todo lo que están expuestos. Entonces, es un mix entre lo que yo veo en mi casa y a lo que tengo acceso, ¿no? En redes sociales, si es que tienen redes que no creo que a tan pequeños se les dé o se les pueda acceso a las tener redes. acceso a redes sociales, pero hay que revisar, por ejemplo, a qué tengo yo acceso en videos, en lo que yo veo en la tele, plataformas de streaming. Hay que revisar cuáles son los contenidos a los que ellos tienen acceso. Sí, porque luego nosotros estamos viendo una película y ellos con el celular o algo y piensas que no le está poniendo atención y ellos Y pueden sí estar le ahí. está poniendo. Si le están poniendo atención. Sí, Y sí, sí, Le están poniendo exacto. más atención a eso que a lo que están viendo ellos. sí, Probablemente. totalmente. Ujú, Ujú, pues sí. así es. Entonces sí es importante también, a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, pero sí darnos ese momento o esa chamba de revisar a qué tienen acceso, Ujú, cuál es la información y de qué se están nutriendo en cuanto a información, ¿no? ujú, Porque Exactamente. seguramente eso mismo lo van a reproducir en la escuela. ujú. Sí, porque ellos lo van a ver como algo normal. Exacto. Sí, pues Así. simplemente cuando dicen alguna grosería o algo, y ¡ay, qué bonito! Lo dijo Sí, bien gracioso, jajaja. Exacto. exactamente. Ujú. Dilo otra vez, exacto. Pero ya cuando lo dicen en la escuela, pues ya Pues no ya es no es tan gracioso, ¿no? gracioso. Ujú.
exacto. Ya cuando te mandan llamar de la escuela porque andaba de grosero o grosera, Ujú, entonces ya no está padre, ¿va? Ya no le voy a aplaudir. ujú. Exactamente. Ujú, ujú. Bueno, Así es, pues así es, muchas chicos. gracias. Creo que sí nos vamos con un poco, bueno, mucho de Un información, porque mucho la de verdad tarea. sí, sí, porque sí, como mamás y más de unos niños tan pequeños, sí Tan te quedas chiquitos. como con muchas cosas, ¿no? Así, Ujú, ya no estoy tan asustada, porque sí, a mí sí me asustaba ese tema de, ching, claro, cómo reaccionar, cómo algo. Pero pues sí, reforzarle esa autoestima y que tenga la Claro. confianza. Entonces tampoco exacto, creo que sea tan así, o sea, claro. para irla trabajando. Entonces, pues espero que les sirva, ¿no? A las Ujú. personas que nos escuchan. Así es, exactamente. Y sobre todo también, perdón que las interrumpa, pero es bien importante que si tienen alguna duda, se acerquen con las personas expertas para esto. Ajá. Siempre en nuestra escuela va a existir una figura que nos ayude y nos apoye a determinar esta situación, ya sea un psicólogo escolar, la maestra, alguien que tenga un poquito más de certeza y que pueda ayudarnos a determinar qué es lo que está ocurriendo. Exactamente, porque al final del día, pues los niños conviven con su maestra, bueno, ahorita por cuestiones de pandemia no, pero en situación normal están mediodía con Ujú. la maestra. La maestra de alguna manera se Así es. acostumbra a ellos y los empieza a conocer, entonces también ellos se dan cuenta cuando empieza a haber un cambio. Así es. Sí. Ujú, exactamente, Y bueno, también exactamente. decirles que no es malo buscar ayuda, que no, independientemente de la escuela y todo, si ves que ya hay alguna situación o algo, no es malo pedir ayuda y tener a tus hijos en alguna terapia o algo así, no, Así no es es. para nada malo, ¿no? Porque de Al pronto contrario. como que se ve como, ay, no sé, raro, pero realmente es muy saludable pues sí, como ahorita esta plática, pues sí te ayuda a ver ciertos caminos, ¿no? Exacto, sí, a tener otras alternativas, porque muchas veces nosotros pensamos que como mamás a lo mejor vemos un video y ya lo sabemos todo, pero a veces sí es necesario que nos echen la mano un poquito algunas personas ya expertas en este tipo de cuestiones, que nos ayuden mucho con los niños, que de una o de otra manera también nos ayuden a determinar diferentes situaciones por las que están pasando y que también nos ayuden a proveerlos de herramientas necesarias en la parte emocional para que puedan hacer frente a esto y que no se repita. Ujú. Ujú. Exactamente. Pues algo que nos quieras decir ya para cerrar este tema, muy, muy interesante. Sí, bastante interesante. Pues nada más que agradecerles mucho el espacio y que al final también yo entiendo muy bien que la labor de papá y mamá es súper importante y que a lo mejor esta pequeña plática nos dejó con algunas otras cosas para reflexionar, con mucho trabajo que hacer, pero al final este trabajo va encaminado a que estos niños y niñas también vivan en un ambiente muy sano o lo más sano que nosotros podamos, porque de su niñez depende la adultez que ellos tengan y la sociedad que vamos a tener más adelante. Exactamente, sí, porque como decía igual una frase que vi hace unos días en Facebook, la educación de tu hijo empieza 20 años antes, cuando empieza tu educación. Cierto. Ujú, Entonces, exactamente. todas las Sí. conductas y Sí, todo eso lo es muy determinamos impactante. prácticamente los papás. Ujú, exactamente, es muy impactante y aquí, como lo platicamos a lo largo del programa, pues nos estamos dando cuenta de que así es, o sea, todo lo que yo haga, diga, lo que esté expuesto, etcétera, etcétera, va a influir directamente en la educación de mi hijo y de mi hija. Sí, Ujú. sí, pues recordarles que la escuela no educa al No 100, lo ¿no? es todo, ¿eh? O sea, todo empieza en la casa. Así Así que es, definitivamente. yo creo que también hay que empezar por uno y ver lo que estamos haciendo para poder educar bien a los niños, ¿no? Y Ujú. prevenir este Así tipo es, de la situaciones, prevención. tanto como que sea el bulleado como que sea el bully. Así Exacto. es, exacto. Ujú. Sí, sí, totalmente, Pues muchas totalmente. gracias, Erendira, Hombre, gracias a por tu ustedes. tiempo y todo. Y pues, ¿dónde te podemos encontrar si alguien se anima a terapia o algo, una plática? O Claro, pues dudas. mira, Ajá. me pueden, ahora sí que
Ajá, exactamente. Me pueden contactar vía mail. Si quieren, mi mail para consultas es mi nombre, Erendira González Bernal, @hotmail.com. Ujú. O incluso, pues también ya ahora la app de WhatsApp es súper fácil contactarme también en el 55 24 71 31 52. Ok, pues aquí se los vamos a dejar para que la Sí, contacten para cualquier ujú, duda, exacto, exacto. algo Y que ya no. si me dicen que vienen de parte de ustedes, pues con todo el gusto del mundo podemos ayudar. Muchas Muchas gracias. ¿Vale? gracias. Sí, sí, sí. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes, chicas. No, Ana, al algo que contrario. quieras añadir. No, pues bueno, muchas gracias, Erendira, por este tema. La verdad, yo creo que nos quedamos como que cortos de tiempo porque es como muy amplio. Esperamos en otra ocasión tenerte y hablar a lo mejor de bullying o de algún otro tema que a lo mejor a nosotras como Sí, mamás de niños pequeños de repente nos tienen como aterradas, como que saber cómo actuar, saber cómo sí, canalizar y saber exactamente, cómo crear este tipo de vínculos con nuestros niños para que exista esa totalmente. confianza. Claro, claro, incluso por ahí también por temas de tiempo existen diferentes tipos de bullying que es necesario también Ajá, poder determinarlos y poder ser conscientes de ello para que tengamos muchas más herramientas y podamos exacto. darnos cuenta de qué forma puede ejercerse este acoso. Entonces, si gustan, cuando ustedes gusten, podemos revisar precisamente estos tipos y tener una herramienta adicional que nos pueda ayudar también a estar alerta sobre estas formas precisamente de acoso. Pues muchas gracias, gracias Gracias. también por estar viendo y escuchando Toxic Pink. Síganos en Instagram, ahora en YouTube también, así les vamos a dejar todas las redes sociales. Muchas gracias, tóxicos. Nos vemos la próxima semana. Y esperemos que les guste esta nueva versión de esta segunda temporada de Toxic Pink, que venimos con todo, la verdad. Entonces, esperamos que les guste mucho, que nos sigan nuestras redes sociales. Les vamos a dejar también los datos de Erendira por si ustedes quieren alguna terapia. Nunca es malo, siempre es bienvenida y es súper bueno de repente consentirnos, porque también es parte como de consentirnos. Gracias, Erendira. Gracias, Vivi. Muchas gracias, Gracias. chicas. Bonita noche. Gracias a Gracias. todos. Bye.